Quienes vivimos en la Ciudad de México sabemos que no es una tarea fácil, porque todo lo que sucede tiene que llevar una planeación, inclusive los espectaculares que antes veíamos por las calles, pero que poco a poco han ido desapareciendo y con ello mi Mao ha venido muchísima seguridad porque Pero no solamente es el crecimiento desarrollado, también tienes que ordenar el desarrollo desordenado. tienes que ordenar el caos, mi Mao, Claro, y bueno, la Ciudad de México es todo un sin que puzzle. pierda la magia del caos de la Ciudad de México. Exactamente. Y bueno, para hablar de este tema tenemos al secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México, Carlos Ulloa. De veras, un placer que estés con No, nosotros pues muchas gracias por la aquí en la invitación. billetera. Pero a ver, el tema de los espectáculos también es un tema de estética urbana. Lo que me decías, finalmente tenías anuncios, pues literalmente hasta arriba de cualquier casa, con riesgos Claro. incluso. Bueno, antes que nada decirte que para nosotros pues es una percepción de seguridad. Es un asunto de seguridad el que haya un espectacular de azotea en un inmueble donde el Instituto de la Seguridad de las Construcciones te garantice que pueda tener ese soporte de toneladas. Hay toneladas de 6, 7 hasta 12 toneladas la estructura Uy, sobre un edificio. Es un asunto de seguridad. En un aeronazo ese te degolla, ¿no? Claro, pues aparte vivimos en una ciudad totalmente sísmica, o Sísmica. sí, sea, una claro, ciudad sísmica, con vientos de con pronto vientos, acelerados. granizos, fuertes lluvias, tan dinámica que digo, primero es garantizar la seguridad de las personas y segundo es darles el derecho al paisaje urbano y no a la contaminación visual de un exceso que se venía dando una mala regulación sobre la implementación de cómo explotar el espacio público para la publicidad exterior. Yo creo que ahí hemos trabajado muy, muy de la mano con las empresas que se han comprometido al retiro. Hemos ¿Cuántos llevas? 1030 de Ájale. 1200. O sea, el 1030. 85% Ya, ya. están Entonces, abajo. ahorita, ¿cuántos hay? Pues también ahorita 170. ¿Y cuál es el 170. estatus de esos? Mira, el estatus era de que al principio llegamos a un acuerdo con las empresas publicistas dedicadas a esto, de que se retiraran al año de la ley aprobada en el Congreso, presentada en ese momento por la ex jefa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que el 6 de junio del 23, a partir de hecho, no debería haber ni un espectacular más de azotea. Entonces se está trabajando con el INVEA, se están haciendo los retiros. El gobierno tiene capacidad de operación para el retiro de estos. Lo que no estamos de acuerdo es que esos gastos de operación Ujú. Eso representan yo te iba un a gasto al preguntar, que si erario. lo pagamos los ciudadanos o quién pagó por eso. Porque ¿quién los retira? Es lo que estamos haciendo, que no sea a cargo del erario y que aquellos que se resisten de estos 170 que están pendientes, que se tienen que hacer por un asunto de seguridad, tanto como va la demanda para el cargo por no haberlo retirado, se le anexa la factura del cargo de lo que costó el retiro, para que no sea del erario del impuesto de los Se les, capitalinos, se les carga. se les cargue. La ley de publicidad exterior se aprobó en el 2022, el 6 de junio, y el cumplimiento y la relación con las marcas y las pláticas que tuvimos, que a partir del 6 de junio del 23 tenían que estar retirados los 1,200, y pues estos 170 que sigan, pues llevamos el proceso administrativo correspondiente para que sean retirados. Hay muchos temas en una ciudad tan complicada como la Ciudad de México. Vivienda, seguridad, obviamente desarrollo económico. Desarrollo urbano, mi Mao, porque la gente a veces lo pasamos por encima, pero en realidad conjunta muchos factores sobre los cuales se ha trabajado en el gobierno. ¿Cuáles son los que, digamos, relacionados con el desarrollo urbano, tú sensibilizas más importantes? ¿Cómo ves? Pues sí. Mira, en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda hemos trabajado desde el día primero a poder hacer unos trámites en una simplificación administrativa muy importante. De 35 trámites que se tienen que hacer, ahora se hacen 18. Vámonos. Hemos digitalizado la ventanilla, hay trámites, por ejemplo, de uso de suelo que no necesitas ir a un edificio, lo puedes hacer de manera digital. Hemos también acercado a que todos aquellos comercios de bajo impacto que están en tu colonia, como la tintorería, la farmacia, La la peluquería, estética. la Cafecito. estética, que son sectores económicos que reactivan la economía local, el obtener el uso de suelo de manera muy fácil, comprobante de domicilio, un pago por única vez de 1,822 pesos durante la permanencia del mismo giro y la identificación oficial para obtener el uso de suelo, para tener, digamos, la certeza jurídica que te permite acceder a créditos de la Secretaría de Desarrollo Económico, pero también a capacitación en la Secretaría del Trabajo. Digamos, esa parte. Y después hicimos también la digitalización que se llama Escuela Segura, de que A ver, tú platícanos eso, que eso es es muy fundamental. interesante, Digo, mira, nuestros por hijos ejemplo, son exacto, todo. que tú como papá, como mamá o tutor, estás en tu oficina en hora de trabajo, saber que tu hija, tu hijo está en un plantel totalmente seguro,
que cuenta con todos los permisos, el de manifestación de construcción, la licencia de construcción, el programa de protección civil vigente, el documento de la seguridad de las construcciones, todos estos documentos que te garantizan a ti de que tu hija o tu hijo está seguro. Imagínate, más o menos tenemos alrededor de 3,000 planteles privados en la Ciudad de México y es que el 100% cumplan con ellos. Llevamos un avance importante del 60%. Estamos trabajando Órale. con la autoridad educativa para que ¿Y las se... escuelas públicas también entran en esta revisión? Con las escuelas públicas también están trabajando para que puedan garantizar con esta documentación y decirte que en cuanto a la educación pública, pues ha habido una gran inversión aquí. Yo me iría a los logros que se han tenido en estos 5 años de gobierno, que en el corazón del gobierno de la ciudad, encabezado con la jefa de gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, es la educación. Se puso al centro de la educación principalmente con un programa muy importante, Wi-Fi gratuito para los Buenísimo eso. 2,600 planteles educativos en la Ciudad de México. Ya se pueden conectar a internet los chavos. Exactamente. Tenemos algo muy importante, se construyeron 6 preparatorias Ándale. en 5 Ah, años mira, en la Ciudad de importante. México. Se construyeron 2 ¿En dónde están universidades. las preparatorias? Supongo que en lugares clave, ¿no? Lugares Para estratégicos, tenemos uno ciudad. aquí cercano en Álvaro Obregón. Recuerden que hace más o menos como 23 años no se han construido preparatorias. Y la cereza del pastel en educación es que en la Constitución de la Ciudad de México, la jefa de gobierno presentó y está ahora por ley que el 0,2 millones de niñas y niños que estudian en una escuela pública, de preescolar hasta secundaria, ahora tienen una beca. Oye, a mí me Y, parece, y por esos favor. son becados desde preescolar hasta secundaria, es decir, 12 años de beca como un derecho constitucional en la Ciudad de México. Estamos por ver el quinto informe de gobierno. ¿Qué es lo que debemos observar de ese informe y del trabajo de estos 5 años? Pues primero con Claudia Sheinbaum y ahora con Martí Batres y todo el equipo. Exacto, decirte, mira, por ejemplo, en estos 5 años los logros en movilidad, el cablebús de Iztapalapa, el más grande del mundo, un transporte económico sustentable y seguro en el de Gustavo Amadero, la modificación de los cablebús, de los RTPs en la Ciudad de México representa mucho en el tema de movilidad. También tenemos la inversión total que se ha hecho en una renovación total a la línea 1 del metro, que no se le había invertido desde hace 50 años de su construcción, y ahorita hay una inversión total ese es, digamos, en el tema de movilidad. En salud se construyeron 3 hospitales, uno aquí en Tlalpan, en Topilejo, uno en Coajimalpa, otro en Gustavo Amadero, y la extensión de horarios de los Muy centros pedidos esos además, ¿eh? El de de Coajimalpa segundo me nivel, consta. de segundo nivel. Sí, Y claro. aparte, la atención en centros de salud ahora de lunes a domingo. Ah, qué bueno, Es, porque digamos, los fines de el tema semana era morirte en Sí, casa. exacto. Entonces, todo esto, y más lo que te platicaba del tema de educación, Wi-Fi gratuito en las 1,200 unidades habitacionales de interés social. Entonces, este próximo viernes, el jefe de gobierno, Martí Batres Guadarrama, presentará, digamos, un resumen de los 5 años, más lo que ha trabajado él durante estos 100 días, más lo que tenemos proyectado para el siguiente año. Así que, pues, no se pierdan el informe del jefe de gobierno de Martí Batres Guadarrama, que estará presentándolo el día viernes. Secretario, hay un tema que es común para todos los capitalinos, la inseguridad, y en Tlalpan no es la excepción. ¿Cómo enfrentar este problema? ¿Cómo atajarlo? Y sobre todo, cómo volver a ser muy seguro todas las calles de la ciudad. Mira, yo creo que la inseguridad se resuelve con un factor muy, muy importante, es la atención a las causas. Hubo un trabajo muy importante que se implementa al día de hoy con la ex jefa de gobierno y con Omar García Harfuch cuando estuvo a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobre 4 ejes fundamentales. Es la atención a las causas, mayor y mejor policía, coordinación, investigación y la parte también de cómo coordinarte con el gobierno federal, con el gobierno de México. Y también al mismo tiempo la coordinación con las autoridades locales, en este caso con las alcaldías. Si tú tienes buena coordinación de seguridad en el tema de la alcaldía con el gobierno de la Ciudad de México, con el gobierno federal, un ejemplo es, por ejemplo, hace 15 días el tema de guardabosques, supera más allá de una autoridad local, pero en coordinación se pudo combatir el saqueo que había de la madera, de la tala de árboles entre Morelos y la Ciudad de México. Eso es muy importante. Y decirte que en este tema de la implementación a las causas, la reducción a la inseguridad del 58% que representa en delitos de alto impacto. Yo creo que nosotros decimos que a menor pobreza, mayor seguridad. En vivienda, ¿no? Porque a veces, o sea, si uno ve la Ciudad de México, uno dice, no, pues no falta dónde, y sí falta mucho dónde y falta mucho orden. También han hecho cosas interesantes
en términos de desarrollo? Porque no solo que haya vivienda, sino que haya accesibilidad y ¿Qué muchos tipo otros de factores, desarrollo? ¿no? Porque de repente vemos unas torres gigantes Sí. que pueden ser invasivas para los vecinos y para la ciudad misma, pero lugares donde hay construcciones muy chaparritas. Mira, lo que nosotros, hay unos planes que, el plan maestro, el plan delegacional, que te permite ciertas alturas, sí, en dónde, en vías primarias, pero lo que hemos hecho que hay un antes y un después en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, que todo desarrollo inmobiliario es consultado con los vecinos. Y nosotros Eso. hablamos con las constructoras y decimos, a ver, vas a tener un vecino permanente y tiene que haber beneficios al área. Es decir, que cualquier desarrollo urbano tiene que impactar de manera positiva en los beneficios de alrededor: banqueta, alumbrado, infraestructura hidráulica, agua, drenaje, iluminación. Esa parte tiene que haber una medida de compensación cuando impactas un desarrollo. Yo creo que cuando eso se entiende, cuando se platica con la gente, porque tiene que haber su aprobación de estos desarrollos, digamos, de muchos metros de construcción o muy pequeños, yo creo que todo tiene que ser en orden, todo tiene que ser ordenado, pero tiene que haber un beneficio de manera positiva al entorno. Tú has pasado por diferentes posiciones del gobierno de la Ciudad de México, todas muy interesantes, que además te dan una lupa perfecta de dónde vivimos los ciudadanos. Dos, tienes una maestría en algo así como gestión municipal, corrígeme exactamente cuál es. Administración pública. Administración pública, pero enfatizado Sí. en el tema de los municipios y las alcaldías. Y tienes mucha experiencia en poder impulsar la ciudad con cosas que tienen un gran impacto y que las dices fáciles, pero conllevan mucho tema. ¿Qué vamos a hacer con toda esta, mi Mau, qué vamos a hacer con toda esta experiencia que tienes? Porque muchos de los errores que cometemos en la administración pública es no darle el valor a los funcionarios públicos que se han Y curtido que no los haciendo el dejas, no tema. los dejas, termina una administración y goodbye. Se van. Exacto. ¿Y qué No, pasa? pero mira, yo el tiempo que he estado, digamos, en esta administración, que son 5 años, tuve la oportunidad de estar 2 años y medio como particular de la jefa de gobierno. Que Estuve, permíteme decir ahí una cosa, no es nada más, no es arreglar agendas, es vivir los problemas de muy cerquita. y atenderlos y tratar de resolverlos. Ese es el compromiso de este gobierno: escucharlos y ver la manera de cómo impacte de manera positiva cada decisión que tomes como servidor público. Estuve también en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, que es como el corazón Hiciste para cosas atender padrísimas atención ahí a personas más vulnerables Pero de la bueno, ciudad. vamos a hablar de la Y ahora baraja en desarrollo política urbano. antes de Esa, que mi nos Mau, vayamos. esa. O sea, digo, viene una competencia fuerte por las alcaldías en la Ciudad de México. Los partidos de hoy, el Frente Amplio, tienen la mitad y la otra mitad lo tiene el partido Morena. Digo, obviamente tú vas a competir por Morena. Sí vas a competir. Esa es El Morena lo tengo aquí. Ah, Ay, bueno, ay, ay. pero sí te vas a No, lanzar pero por ya, pues, Tlalpan. vas a ir a Tlalpan, ¿no? ¿Vas a Tlalpan? Mira, Digo, ya, de una vez. yo te puedo decir que nosotros representamos este proyecto que iniciamos hace como 24 años, y yo te quiero decir que el interés es colectivo, no es individual. En el caso de Tlalpan, pues habrán compañeros y compañeras que tienen interés, que tienen capacidad, y decirte que pues yo le tengo un cariño enorme a Tlalpan. Llevo 32 años viviendo aquí, y pues es un compromiso moral, y si me inscribo, que me voy a inscribir cuando Eso. llegue el momento, pues también será consultada a la ciudadanía. Y si estoy en la voluntad de los tlalpenses, para mí será un orgullo Se va trabajar a hacer para una ellos. consulta, pues. Sí, O sea, también van a es formarse. es el mismo método de lo presidencial, lo estatal, de las 9 gobernaturas, la Ciudad de México, obviamente. Estamos en el caso que vendrá en mes y medio más o menos las alcaldías y las diputaciones. Pero te digo, si estoy en la voluntad de los tlalpenses, para mí será un ¿Cuándo orgullo. sería, cuándo estaríamos viendo? Más o menos como en mes y medio, a mediados de octubre, noviembre. Octubre, pues ya. Pues Octubre. habrá que ver en la encuesta y habrá que ver en los votos, pero lo que sabemos hoy es que vas viento en popa para la alcaldía de Tlalpan, que además, pues es una alcaldía muy importante, 21% del territorio, si no me equivoco, con características interesantísimas, y yo creo Muy que mixta, muy muy mixta, El ¿no? 80% del territorio es área de valor ambiental en la Hay alcaldía nada de más. Tlalpan. Es la alcaldía en territorio más grande de las 16 en la Ciudad de México. Y con zonas Tenemos boscosas. barrios, colonias, Y si yo, a ver, pueblos. si yo Pueblos. fuera si yo viviera en Tlalpan, que desafortunadamente no vivo en Tlalpan porque es muy bonito, nada más para cerrar este programa, ¿qué me dirías para que a mi Mao, que viviera ahí también, para No, convencernos yo de soy que por ahí va el juarense. tema? Soy muy de la ciudad. Échale, échale. Mira, decirles que pues Tlalpan para nosotros representa mucho. Tenemos gente muy progresista, así como es la Ciudad de México, que es muy progresista, también la alcaldía de Tlalpan. Yo creo que tenemos una aceptación muy importante en nuestra alcaldía. Es una alcaldía muy politizada, muy activa, pero también con necesidades que hay que cubrirlas. Y yo cuando decía hay que estar en contacto con ellos,
Tlalpan tiene un problema histórico por su área geográfica, que es el asunto del agua. Otro asunto que tenemos que estar vigilantes de que no se absorba más el área de conservación ambiental, que sigamos conservando nuestro pulmón de Evitar las Tlalpan, que es muy invasiones. importante evitar las ampliaciones, meter ahí coordinación con el gobierno de México, con el gobierno de la ciudad. Yo creo que hay partes, digamos, muy sui generis de nuestra misma alcaldía. Tenemos zonas como Villacuapa, que son otras necesidades. Las Migueles Hidalgo representan otras necesidades, el centro de Tlalpan, los pueblos, que la verdad nosotros nos sentimos muy orgullosos de que en Tlalpan tenemos alrededor de 10 pueblos y todos también con una identidad y una característica que nos identifique y nos sentimos muy orgullosos de ellos. Yo creo que toda esa problemática no la entiendes si no estás en contacto con la comunidad. Pues, secretario, le agradecemos mucho su presencia en esta billetera. Y sí, la verdad, la Ciudad de México es un bonito dolor de cabeza. Pero Ay, es, Yo un, lo ay, adoro, ay. no, yo pero lo es un adoro. orgullo trabajar para la ciudad, la verdad. Yo realmente Pues amo la a ciudad, estar, pero a sí es un seguir dolor de trabajando y cabeza. cuando lleguen los tiempos de la ley y la política, pues a seguirle Claro. dando. Así será. Porque así es esto y nosotros nos vemos, mi Mao, la próxima semana aquí en La Billetera. No se lo pierdan.